Entonces, es muy importante que nosotros podamos tomar nota de las cosas que vamos a aprender. Necesitamos hacer un estudio, porque definitivamente, amado, el no saber, el no tener revelación atrasa nuestras vidas. Mi vida económica cambió cuando tuve revelación. Mi vida matrimonial cambió cuando tuve revelación. Y como yo le decía al hermano Luífer, tal vez yo estoy haciendo 10.000 cosas mal que se me va a revelar en el futuro. Y yo tengo que estar abierto a que siempre van a haber cosas nuevas que llegan a mi vida. Hay gente que no quiere aprender. No es que yo sé que es así, es que yo estudié esto, es que yo hice esto, que yo lo aprendí así. Oye, amado, el que vive así está frito, porque es que todos los días hay cosas nuevas. Mira, con el tema del azúcar, yo prácticamente, sin alardear, soy una persona con mucho conocimiento en nutrición. ¿Aló? Yo me entrené en nutrición con los mejores. Tengo fotos con Luigi Gratón, que es el médico de David Beckham, es el que entrena a los nutricionistas en la Universidad de California, Los Ángeles. Me entrené con varios médicos de esa índole. Ahora, ¿cómo estoy yo? Azúcar alta, con la tensión Pastorcito, alta, con una barriga. Sí me estoy explicando. Entonces, el conocimiento que tengo no me funciona. No sirve de nada. Estoy atrasado. Porque si no lo pongo en práctica, es como que no lo tuviera. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener un conocimiento y en la práctica no se ve lo que decía mi pastor ayer? Oye, si en mi casa no tengo testimonio, wow, no, esto no tiene sentido. El primer lugar, mi pastor, yo lo admiro por eso, ¿saben? A mí me enganchó el matrimonio de mis pastores, me enganchó, yo dije, Dios mío, yo quiero tener un matrimonio así. Porque el testimonio es muy importante, o sea, si tú aprendes la Biblia, se tiene que manifestar en tu vida, tiene que haber un resultado en tu vida, tiene que haber una manifestación en tu vida, una manera de caminar diferente. Una persona que siga lo mismo quiere decir que no ha aprendido nada, no le ha sido revelada palabra. Pastor, entonces, ¿qué hago? Bueno, pide perdón a Dios, allí sentadito mientras escucha, y abre tu corazón a lo nuevo. Necesitamos abrir el corazón a lo nuevo. ¿Ves? Porque hay gente que vive en el pasado, ¿no? Que yo esto, que yo lo otro, hermano, eso es leche derramada. No puedo volver a meter en un pote, ya eso se acabó. ¿Ves? Yo te digo una cosa, soy abogado, soy mayor en edad que mi pastor es menor que yo, mi pastor no estudió nada, vendía pastelitos. ¿Aló? No estudió, ¿sabe cosa terrible? Cuando mi pastor empezó a orientarme, y ¿sabe qué? Mira, yo viajé en más de 10 países, eso no lo aprendí aquí en Venezuela. Viajé en más de 10 países con los mejores, con Camilo Cruz, con el otro, o sea, yo conozco, he leído libros, o sea, tengo conocimiento, pero para tirar para arriba, ¿ves? Pero tenía la vida vuelta un desastre, o sea, no me sirvió de nada. como decía Pablo, echo por basura todo el conocimiento. Me abro el conocimiento de Dios. Exactamente. Entonces imagínate tú tener al frente, y ahorita mi pastor se viste demasiado bien, está impecable en su peso, ahorita es otra persona, pero cuando yo lo conocí, mi pastor estaba gordo, se vestía horrible, se veía feo, no tenía estilo, aló. O sea, para mí era bien complicado obedecerlo, era bien complicado, la vida económica era un desastre, o sea, de verdad era complicado. Sin embargo, amado, algo tenía mi pastor que era para mí. Y yo sabía. Y tuve, ahorita escuchar a mi pastor es muy fácil. Muy fácil. O sea, tiene los resultados, pero cuando yo lo conocí no los tenía. Cuando yo lo conocí, mi pastor estaba lleno de dudas, tenía problemas de todo tipo. ¿Ves? Y yo decía, wow, este tipo. Pero por lo menos el matrimonio, oye, iba bien, me enganchó, por eso digo, me enganchó. Ahora mi pastor ha dado un vuelco, que ahora se viste muñeco, ahora todo un estilo. Nahuatl, ayer fuimos a compartir con el apóstol en una mansión por allá en San Diego, Dios mío. Y O sea, mi pastor antes no. combinadito. Y combinadito, y chévere, y hermoso. O sea, mi pastor ahorita cualquiera lo escucha, pero en aquel tiempo era complicado. Pero en mi caso, lo que quiero decir es que yo tenía mucho conocimiento y mayor que mi pastor y abogado, título, o sea, era para cachetearlo, pues. Pero oye, yo con mi pastor siempre he sido respetuoso, estoy abierto al conocimiento,
Estoy abierto a aprender. Porque es que el que se la sabe todo, hermano, se muere. O sea, es como me dijeron a mí, porque yo siempre he sido así, pues que, ¿verdad? Oye, es que yo soy demasiado brillante. Oye, pero tú eres tan brillante porque vives tan mal, porque pasas tanto trabajo, porque eres tan pobre. Y eso me cachetearon, acabaron conmigo, pero menos mal que me ubicaron, ¿ves? Porque yo era de esos que yo me la sé toda. Entonces me ubiqué, pues. Porque y es verdad, si soy tan inteligente, porque era tan pobre? Porque vivía tan mal? ¿Ves? O sea, esa inteligencia, yo decía algo así, oye, es que esta creación de Dios tan perfecta, imagínate tú. Entonces necesitamos entender que como los médicos son humildes, los médicos siempre viven aprendiendo. El médico que no aprende mata a sus pacientes. Yo tengo una hija que es médico, imagínate. O sea, los médicos están todos los días actualizándose. Inclusive todo lo que yo aprendí en nutrición ahora es totalmente diferente. Antes, ¿qué decían de la manteca, por ejemplo? Que hacía daño, que era mucha grasa. Y ahora, o Exacto. sea, la manteca es lo mejor. Que es lo Antes, mejor, que es lo más natural. ajá, antes el chicharrón era un desastre. No, uno coma chicharrón, si come chicharrón te va a morir. Ahora la gente la mandan a comer chicharrón. ¿Sí se entiende o no? En Antes, serio, a mí me encanta y yo no. no, el chicharrón es lo mejor que una persona puede comer. Pero antes, eso es ahora, oigan al doctor Biter, que él tiene unas investigaciones, tiene unas cosas en ciencia. Antes, las frutas eran buenas, ahora las frutas, si sea la más sana que tú consideres, es un desastre porque te sube el azúcar. Cualquier fruta, cualquier jugo de fruta, ¿ves? Antes comer sal, decían que te ibas a morir, que te iba a subir la tensión. Ahora está comprobado científicamente que el consumir sal es beneficioso para la salud. Entonces, amado, las cosas cambian, los conocimientos cambian, la ciencia, hay nuevos descubrimientos. Entonces no podemos vivir en el pasado con lo que ya sabemos, tenemos que abrir nuestra mente a aprender cosas nuevas. Por eso les traigo una palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6. Se lo voy a leer en 3 traducciones para que lo entendamos. Amén. Por eso digo que tomen nota. Lo que vamos a ver hoy es pura Biblia y yo creo que por lo menos una vida puede ser cambiada totalmente. Dice Efesios Por 2, favor. capítulo 6. Lo voy a leer en 3 versiones diferentes. Primero lo voy a leer en nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él, o sea, con Cristo en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? En la primera versión que la estamos leyendo. Quiere decir que nosotros antes teníamos una vida y así tú lleves la misma vida, mira cómo te lo voy a explicar, así tú lleves la misma vida, tú estás sentado, yo estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Pastor, pero es que yo estoy sentado aquí en mi casa, sí, en forma natural, pero en forma espiritual, que afecta a lo natural, tú no estás allí, tú estás sentado con Él allí, en lugares celestiales. ¿Ok? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, somos uno con Él. Por eso es que se te hace complicado dejar a Jesús. Por eso es que Él continúa transformándote. Porque esto es un asunto espiritual. Hay una unidad, ¿verdad? Así tú cometas pecado, si hagas las cosas incorrectas, ¿verdad? Y no es que Él justifique el pecado, es que Él te está transformando. Amén, hermano. Voy a leer en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, fíjate, nos resucitó. O sea que estábamos muertos, ahora resucitamos. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Quiere decir que tú no estás en este mundo solamente, tú estás en un lugar celestial. Y eso te da credenciales. Aló, anota ahí la palabra credenciales. Que obviamente tú no lo sabías,
Porque, ¿qué pasaría si tú tienes una credencial de DIGESIN? ¿Sabes lo que es el DIGESIN? El DIGESIN es un organismo de inteligencia del Estado. Y en Venezuela es lo máximo a nivel de inteligencia. Si tú tienes una credencial del DIGESIN y te paran unos policías, ¿qué pasa? Lo dejan ir. ¿Aló? Me imagino que no te pueden tocar, te tienen que dejar ir. Exactamente. Entonces, tú tienes unas credenciales que tú no las sabes. No sabes lo que significa. Por eso el tema de la visita. Muchos, no, que no va a ser, que la gente no me quiere recibir. Yo voy con ustedes y la gente me deja entrar. No es que yo sea nada. Yo soy igual que tú, pero es que yo conozco mis credenciales. ¿Aló? Mira, Se apean. yo voy ahorita a hablar con la gente que ustedes visitaron y la gente se inscribe en el retiro. Créelo. Pastor, ¿y por qué no lo hace? Porque esta visión no es así. No soy yo el que debo resaltar, eres tú. No soy yo el que debe figurar, eres tú el que debe figurar. Esta visión, el trabajo de hacer, el secreto es formar equipo, es empoderar al equipo. Por supuesto que la persona quiera, ¿ves? Dice la versión TLA, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. O sea, ¿cuál es la garantía de que yo estoy en el cielo con Jesús? Pastor, pero eso no es cuando nos muramos, no. Ahorita, en el Espíritu, tú estás en el cielo. O sea, tú tienes una ciudadanía celestial, tienes un pasaporte celestial que tú todavía no lo sabes manipular. ¿Aló? No sabes manipular. Por eso es que ustedes ven tantas objeciones. Ahora, por eso mismo, yo les aseguro a ustedes que ustedes todos van a poder costear los gastos en una semana. No sé cuánto dinero invirtieron ustedes, pero de dónde lo sacaron. O sea, porque yo sabía que sí se podía, porque yo conozco las credenciales y conozco que aunque tú no lo sepas, Dios va delante de ti. Ahora, si lo sabes, la cosa es diferente, amado. Aló, nos vamos porque hoy quiero que tomen posesión de sus credenciales y las sepan usar. Estas credenciales, cuando el diablo la ve, él abre paso. No, no pasa, te deja pasar. Cuando él ve estas credenciales, ahora, estas credenciales no son físicas. Estas credenciales no son físicas, ¿verdad? Que tú vas a presentar un papel. Estas credenciales es la armadura de Dios, es tu estilo de vida. Si tú eres una persona mentirosa, tal vez esta credencial no te sirva mucho. Si tú eres una persona que te molesta mucho con la gente, tienes conflicto, tal vez esta credencial no afecte que el diablo se ría de ti. Por eso tu mejor credencial es tu testimonio. Tu mejor credencial es tu conversión. Tu mejor credencial es nacer de nuevo. ¿Ves? Tu mejor credencial, ¿verdad? Es ser humillado, es que aceptes la humillación. Que esto hay gente que no lo entiende. Gente que quiere tener la razón, pero, o sea, no entiende el secreto bíblico de humillarse. Acuérdate, lo que te da entrada en el reino de los cielos es tu estilo de vida. Obviamente, cuando tú hiciste la confesión de fe, tú entraste al cielo, o sea, eres el reino de los cielos. Pero tu estilo de vida te va a acompañar. Eso es lo que te va a dar credenciales, ¿verdad? Si tú quieres usar tu credencial, pero acabas de mentir, ¿verdad? Entonces, esa credencial pierde como un valor. Pierde como un valor. Tú sigues sentado en lugares celestiales, pero no tienes credenciales para vencer ciertas cosas. O sea, obligado, tu vida tiene que ser transformada. Entonces, quiero que estén atentos a esta palabra porque esta palabra revela todo lo que yo les estoy hablando. Si tú la recibes con el corazón correcto, va a ser revelada a ti y se acabó. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? O sea, usted y yo tenemos una bendición espiritual que nos ubica en lugares celestiales. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Si alguien va caminando en la dimensión natural
hacia un carro que lo va a atropellar, en la dimensión espiritual se está ejecutando un plan para salvarte, para guardarte. ¿Aló? Si en la dimensión natural tú tienes escasez, tienes problemas de miseria, de pobreza, hay una dimensión celestial donde se te está proveyendo. O sea, es imperativo, es bien importante que tú aprendas a acceder al lugar celestial, porque en el lugar natural hay muchas limitaciones. Es probable que en el lugar natural tú tengas un conflicto matrimonial, pero en el lugar celestial los ángeles están fraguando un plan para restaurar tu matrimonio. Tienen todo lo que tú necesitas. Entonces, voy al punto. O sea, necesitas entender que hay dos puertas abiertas al mismo tiempo para cada decisión. Están las dos puertas abiertas. Y con la reacción de tu corazón, escucha, no con tu boca, con tu corazón tú decides a cuál puerta entras. Ya va, pastor, ¿de qué me está hablando? O sea, hay una puerta de abundancia y hay una puerta de escasez. Con, con tu corazón, tú decides a cuál de las dos puertas accesas. Si accesas a la puerta de la miseria o accesas a la puerta de la abundancia. ¿Cuál te conviene más? La misma puerta para la salud y para la enfermedad. ¿Cuál te conviene más? La salud. La misma puerta para el conflicto y para la felicidad. ¿Cuál te conviene más? Pero tienes que saber accesar a la puerta de la felicidad. No se accesa con un corazón indispuesto, no se accesa con un corazón lleno de rabia, lleno de odio, no se accesa. ¿Ves? Necesitas tener un corazón limpio. Por eso vivimos limpiando el corazón, por eso es tan importante este retiro. Por eso es tan importante, ¿verdad? Este devocional, porque nosotros los cristianos vivimos limpiando el corazón a cada momento. Oye, Señor, perdóname, mira. Oye, papá, como yo se lo decía a mis pastores ayer en el altar, oye, perdona tanta ingratitud. Perdona tanta ingratitud. Porque la humillación es la que permite que tú te puedas levantar, que yo me pueda levantar. Amén. Se dice aquí en el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto es algo tremendo. O sea, no estamos aquí por casualidad. Antes que el mundo fuera fundado, él nos escogió. Pastor, pero si yo no había nacido todavía. Exactamente. ¿Ves? Tú crees que no habías nacido, pero espiritualmente ya tú existías. Porque bíblicamente, ¿verdad? El Señor te da aliento de vida, te da de su espíritu, su pedacito de que ya era. O sea, tú siempre fuiste y siempre serás. Aló. Cuando tú entiendes que tú no eres casualidad, cuando tú, lo dijo mi apóstol ayer en varias oportunidades, cuando tú entiendes que tú no estás porque tú eres bravo y tú quieres estar en el equipo de retiro a juro, que tú sí te vas a dar el lujo de estar ahí, cuando tú entiendes que es Dios que te escogió antes de la fundación del mundo, entonces, amado, igualmente que esté con un chichón ahí, no, que yo no, que... O sea, amado, mira, con Dios no hay nadie que le gane. Y si Él te escogió antes de la fundación del mundo, imagínate tú, te escogió antes de la fundación del mundo. O sea, esta potestad no la tiene cualquiera. O sea, hace millones de años Él te escogió. Y hoy se está materializando la escogencia que Él hizo. ¿Aló? ¿Para qué te escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oye, pastor, pero es que yo tengo muchas manchas. Bueno, Él te las va a quitar, papá, mamá. Porque Él te escogió fue para quitarte toda esa porquería. ¿Aló? Como dice, y sin mancha delante de Él, en amor. O sea, tranquilo, Él lo va a hacer en amor. Lo que pasa es que el amor para nosotros es que nos traten bien. Para Dios el amor es disciplina. Porque Él dice que al hijo que ama lo corrige. Y al que no ama no lo corrige. ¿Aló? Entonces, en amor es la disciplina, la corrección, porque si no somos bastardos. Entonces, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Es que en principio los hijos de Dios eran nada más los judíos, ¿verdad? Eran los israelitas. Ese es el pueblo de Dios y ellos son los hijos de Dios. Pero fuimos predestinados, o sea, ya Dios sabía que en un tiempo iba a llamar a los gentiles.
y los iba a adoptar como hijos suyos. Tú y yo somos hijos de Dios adoptados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. O sea, al creer en Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Y como abogado sé que un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo natural. Amén o ayayay. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, lo que te estoy enseñando es lo de la credencial. O sea, antes de la fundación del mundo, para que tú entiendas y deje de, ay, que la gente no me recibe, ay, que la gente no tiene, ay, que yo no hallo cómo entrar, ay, o sea, para que deje de lamentarte. Tú eres una persona que no tiene razones para estarte lamentando. Porque antes de la fundación del mundo fuiste escogido, fuiste predestinado para esto. Por mucho que tú te quieras rebotar, por mucho que tú te quieras hacer el Willy, tú fuiste escogido millones de años antes, a diferencia de otras personas que no son escogidos para una función específica. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Eh? Escucha, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Es que la gracia de Dios, no importa lo que tú hayas hecho, pastor, es que hice cosas muy malas, pero es que la gracia es un regalo inmerecido. Amén. Entonces nos hizo acepto, o sea, a pesar de ti, fuiste aceptado en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, no importa lo que hayas hecho, por la gracia eres perdonado. ¿Cuántas marramucias no hice yo? ¿Cuántas cochinadas no hice? Ustedes ni siquiera tienen idea. Pero saben que cuando a mí me dijeron que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, oye, me dieron una nueva vida y aquí la estoy disfrutando. Amén, hermano. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pastor, pero es que yo no tengo sabiduría ni tengo inteligencia. Es que tú en lo natural no la tienes, pero en lo espiritual tienes todas esas herramientas allí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Verdad? Hay un misterio en su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se propuso en Él mismo conquistar tu corazón, predestinarte, prepararte, o sea, tener un plan contigo. ¿Aló? Ay, ¿qué es Pastor, beneplácito? beneplácito es como, vamos a buscarlo en Google, pero es como un favor, como algo muy bueno. ¿Ve? Dice aprobación, permiso, complacencia. ¿Ok? Dice aprobación, permiso, autorización, licencia, consentimiento, asentimiento, conformidad, aquiescencia, aceptación. Dice que el beneplácito, por lo tanto, es la conformidad, el asentimiento, la autorización o el consentimiento que otorga a algo. ¿Sí me estoy explicando? Tú no eres producto de la casualidad, tú eres un plan bien orquestado por Dios para introducirte en las tinieblas y que ahí haya luz. Amén. Escucha, de reunir Pastor, todas las cosas en Cristo. Dime, Néstor. estamos notando. Ok. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ve que hay una diferencia entre lo que está en el cielo y en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, tú y yo fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir predestinado? Quiere decir que antes que tú tuvieras conocimiento de que venías al mundo, o que alguien tuviera conocimiento que tuvieras al mundo, ya Dios tenía un plan para ti predestinado. O sea, hay una función específica para la cual tú fuiste traído. Amén. A fin Amén. de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, fíjate, hay un propósito, alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hay un sello en tu vida, hay un sello, tú fuiste sellado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Una persona va con una carta sellada, o sea, eso no lo puede parar nadie. De hecho, lo hurgan con el dedo para ver si tiene relieve. ¿Sí me estoy explicando? Entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Oye, es que yo no lo siento, es que yo meto mucho la pata, es que yo no, ¿sabes? Pero está sellado. ¿Aló? Está sellado. Entonces, ¿qué es el sello? ¿Qué es el sello? Aquí te lo explica en el 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es el sello? Es las arras, es la garantía. ¿Eh? Como abogado sé, por ejemplo, que una persona va a alquilar un inmueble, entrega unas arras, ¿verdad? Un depósito. Se llama arras. Legalmente se llama arras. Es la garantía de que esa persona, si daña el inmueble, con ese dinero lo paga. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Una garantía. O sea, no tiene escapatoria. Pues. Ahora mira el tema donde estamos entrando. Por esta causa, también yo, habla el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, oro por ustedes todos los días. Yo oro por ustedes todos los días. ¿Y por qué oro? Fíjense, mira el apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el punto que estamos tratando. Tú lo que necesitas, yo lo que necesito es revelación, el conocimiento de Dios. Porque una persona pone mala cara, porque una persona tiene ansiedad, porque se pone triste cuando tiene dinero. O sea, porque se pone triste cuando ve los conflictos. ¿Por qué una persona se impacienta? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Aló? Porque una persona se pone rebelde, De la porque una palabra. persona... ¿Por qué? Gente que no tiene revelación de Dios. Palabra. No es porque no la sienta, es que no la tiene. O sea, por eso Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una persona lo que necesita en su vida es conocimiento de Dios, es conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra, leyendo la palabra. Por eso este devocional es tan clave, porque es que necesitas aprender esto. Si tú recibes esta palabra, se acabaron tus problemas, porque mira lo que dice. ¿Verdad? ¿Para qué el conocimiento de Él? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, cuando tú conoces a Cristo, se alumbra los ojos de tu entendimiento. Y entonces antes tú veías el problema económico, ahora ves a Cristo con una riqueza que no terminan en ninguna parte y se solucionó tu problema. Ves la enfermedad no natural, pero ves que Cristo es el médico por excelencia y te sanó, ¿verdad? Y entonces entiendes que en una dimensión hay una enfermedad, pero en otra dimensión hay sanidad. ¿Aló? Amén. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, hay una esperanza por la cual fuimos llamados. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, ¿y quiénes son los santos? María Leonza, el negro Felipe, No, Nosotros, nosotros. Dios, Hernández, nosotros. que el Señor los reprenda, ¿verdad? Eso no son los santos somos tú y yo. O sea, voy a volverlo a leer. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, hay una herencia en nosotros. Hay una herencia en nosotros, los santos. Pastor, pero es que yo hago muchas cosas malas. Tú no eres santo por lo que haces o dejas de hacer. Dice la palabra que por la sangre de Cristo tú fuiste justificado. Amén.
Entonces tú no eres santo por lo que hagas, tú eres santo porque fuiste apartado, fuiste predestinado para Dios. Dice, Gloria a finalizando el 18. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Termina el 18 y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuál es el requisito? creer. Creer, nosotros los que creemos, ¿verdad? O sea, hay un poder en el que cree. ¿Ven? Pastor, ¿por qué mi matrimonio no es restaurado? Aquí tienes el secreto. Porque va a haber una supereminente grandeza de poder de Dios en tu vida, pero tienes que creerle a Él. Pastor, ¿qué significa creer? Que en una dimensión tú estás viendo el desastre y en la otra dimensión estás viendo todo solucionado y camina como que si todo estuviera solucionado. Aló, eso es creer. Pastor, en la salud, bueno, en lo natural tú tienes un problema de salud, pero creer en Él, ¿verdad? Tener fe es verte sano y caminar como sano. Aunque en lo natural no lo sea, pero en lo espiritual ya fue. ¿Y cuál es lo más importante? Lo espiritual. Oye, pastor, pero mi problema es de escasez, no tengo dinero. Si en lo natural no lo tiene. Pero cuando tú accedas con tu credencial a lo espiritual, ¿verdad? Y logres vencer lo espiritual a lo carnal, entonces se acabó tu problema económico. ¿Cuál es el problema? Que tú te dejas llevar por los sentidos. Aló. Ahora escucha. Voy a volver a leer el 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? O sea, hay que creer. ¿Ok? Por eso la visión de la casa dice, ser una comunidad de creyentes. El primer requisito es creer. Entonces dice aquí, según la operación del poder de su fuerza. ¿Del poder de la fuerza de quién? De Cristo. De Exacto, Dios. en la fuerza de Según la operación del poder de su fuerza. Escucha esto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. O sea, Dios tiene un poder demasiado tremendo. Y fue la que operó en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y lo sentó, dice en la parte B del 20, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Escucha esto. Esto te va a impactar si lo recibes, si tienes la revelación. Escucha, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, ¿verdad? No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, a Cristo le fue otorgado ese poder. Escucha. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escucha. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿a quién le dio el poder? a nosotros. A A Dios. la iglesia. A la iglesia. ¿Y qué sometió bajo sus pies? Los principados. Mira lo Todas que las dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y nombre, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. O sea, me para un policía, ¿verdad? Y quiere cometer un abuso, pero es que yo tengo un poder que sobrepasa toda autoridad. Aló, Amén, aleluya. Amén. viene una situación económica, pero yo estoy claro que yo tengo un poder que sobrepasa toda autoridad. Todo decreto económico, toda situación económica, yo tengo un poder que sobrepasa eso. Viene un conflicto, alguien viene contra mí con un conflicto, pero es que yo tengo un poder que, o sea, me fue otorgado para pasar por encima de eso. Es que viene un problema de enfermedad, oye, pero es que yo tengo un poder que va a pasar por encima de eso. Pasa por encima de eso. Me fue otorgado un poder, ¿verdad? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Oye, es que lo ordenó Maduro. Yo tengo un poder que sobrepasa ese poder. Aló. Es que lo ordenó la Cava. Yo tengo un poder que sobrepasa ese poder. Es necesario entonces
según esta oración que hace Pablo. Creer. ¿Ah? Creer que tengo esa credencial. El creer en tener. Por eso él dice en el 13, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjate, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, oro por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, lo único que usted y yo necesitamos es conocer a Jesús. Es conocimiento de Jesús a través de la palabra. Es lo único que necesitamos. Cuando a ti se te revela esta palabra, y póngalo en práctica, póngalo en práctica. Yo lo pongo en práctica. Cuando se acaba la plata, digo, yo no sé qué, mi esposa y yo lo decimos. ¿Cuál es nuestro dicho, esposa? Era. Algo va a ser Y Dios. a veces nos quedamos limpios sin nada, que vamos a hacer el día siguiente, lo que hacemos es reírnos. Tranquilo, que Dios proveerá. Y algo va a ser Dios. Algo va a ser Dios. Estamos completamente seguros que algo va a ser. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un poder que nos fue otorgado. Porque estamos sentados en lugares celestiales. Estamos escondidos con Él. Y a nosotros las cosas de este mundo no nos tocan. ¿Aló? Y sirve para los planes también. Cuando el pozo, y el hombre vino y lo trajo para acá. Yo digo, ¿con qué voy a pagar este pozo? ¿Y de qué predicaste esta mañana? Me dijo el Señor. Ay, perdón, Señor. Entonces le decía, hazme ese pozo. Nosotros necesitamos entender la magnitud del poder. Por eso dice la supereminente, ¿verdad? Aquí en el 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, hay un poder en el que cree. Hay un poder tremendo. ¿Ves? Si tú hoy echas mano de este conocimiento, si tú, por eso cuando yo entro a un hogar, y yo no lo digo en voz alta, pero en mi pensamiento, ¿verdad? Está entrando el orden de Dios a esta casa. El poder de Dios se establece en este hogar. Cuando yo entro a una casa, yo sé que el poder de Dios se establece ahí. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? Porque tienes las credenciales. Porque yo creo. Porque cuando yo voy a visitar a alguien, me abren la puerta y me dicen, pase, pastor. Porque yo creo. Porque cuando yo digo a alguien, inscríbete en el retiro, se inscribe. Porque yo lo creo. Ahora, si yo no lo creo, ¿por qué el grupo vida de nosotros siempre llega gente nueva? Porque yo lo creo. Yo lo creo. ¿Ves? O sea, y el creer no es suficiente, porque la fe sin obra es muerta. Ahora tú caminas con la creencia. Y entonces yo empiezo a pegar gritos, fulana, el grupo va a comenzar, fulana, y ellos vienen uno detrás de otro. No sé si alguien me está entendiendo. Porque yo creo, o sea, es creer y caminar en esa dirección. ¿Ves? ¿Qué necesitamos para este retiro? Que crea y que camine en fe. Eso va a cambiar todo lo que está predestinado para este fin de semana. Lo que el diablo ha hablado este fin de semana va a cambiar si tú hoy entiendes lo que se te está predicando. Si tú hoy cambias la idiosincrasia. Si hoy decides creerle a Dios y no al diablo. Porque cuando nosotros nos ponemos negativos, como se han puesto varios, es porque le creemos al diablo. Y necesitamos creerle a Dios. Amén. Rapidito, en 2 palabras, ¿qué aprendieron? Rapidito. Que tengo una credencial que solamente Dios me la puede, Dios me la dio. Que debo conocer la palabra para que se me sea revelada y así tener credencial, tener testimonio, cuidar mi testimonio. Muchas cosas. Tenemos que creer y tener fe en lo que vamos a hacer y que Dios tiene el propósito con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, que somos testimonio en nuestra casa, en nuestras vidas, y debemos creer en Dios para tener esa credencial, porque muchas veces no creemos y no sabemos y el poder que tenemos al momento de ejercer esa credencial. Entonces tenemos que creer porque ese poder va sobre todo nombre. Amén. Hermano en el Señor.
nos dio el beneplácito de sentir y creer que Dios era el que iba delante de nosotros. Amén, ya Amén, ya Dios Dios del vientre de nuestra madre, lo que tenemos que creer en Dios. Amén. Dios fue el que me escogió y debo creer lo que Él. Que fuimos seleccionados desde antes de nacer y que nada es de casualidad. Que tenemos el poder y la ventana del cielo si lo creemos. Nuestro corazón a lo nuevo, porque cuando no lo abrimos, significa que tenemos un corazón duro. Y si hay un corazón duro, no tenemos revelación de la palabra. Y si no hay revelación de la palabra, ¿cómo podemos vivir con la credencial de que Cristo nos dio? Amén. Bueno, amado, mira, si esta palabra se reveló a tu vida y entiendes que tienes una credencial, quiere decir que esta semana no pueden haber puertas cerradas. Amén. Y las puertas que estén cerradas las vas a poder abrir con esa credencial. Esta credencial no es física. No es física. Esta credencial es tu estilo de vida. Si tiene cable, yo se lo decía creo que a Diony en estos días. Me encontré a un señor, yo creo que se lo conté a ustedes también. Este señor habíamos tenido un impasse. Y bueno, tuvimos un disgusto, pues, hace años, pero me lo encontré. Y andaba en bicicleta, siempre anda en una camioneta rapidito, pero me lo encontré en una bicicleta. Y yo me paré en la moto al lado de él y el hombre se hizo como que, o sea, que tuvimos una discusión muy fuerte hace 6 años, 7 años. Y de ahí para acá más nunca nos saludamos. Y entonces yo me paré al lado de él y le dije, oye, vengo a pedirte perdón. Y el hombre se sorprendió. Tal vez él pensó que lo hice por él, pero yo no lo hice por él. Lo hice por mí, porque el perdón te liberes a ti. ¿Ves? La humillación te da credenciales a ti. La humillación te erige es a ti. La humillación, que tú te humillas con el otro, pero te otorga un poder, es a ti. No sé si me hago entender. Hay gente que no entiende esto, no quiere tener todo el tiempo la razón, quiere, o sea, lo contrario a la humillación, porque el conocimiento bíblico no lo tiene. Cuando tú conoces esto, entonces, ¿qué hice yo? Me le paré a un lado y dije, diablo, te voy a dar una patada. ¿Ves? Y le pedí perdón al Señor. Le dije que le podía pagar lo que él consideró que yo le había quitado, que yo no le quité nada, pero él consideró. Y que quería tenerlo como amigo, pues. Que éramos buenos amigos, pero que algo salió mal. Y que él sabe por mis credenciales, por la referencia, que yo soy incapaz de eso. Pero sin embargo, yo soy capaz de pagarse. Me dijo, no, vale, vamos a eso así. Más bien, no, qué bonito que me estás pidiendo perdón. Entonces, esas son las cosas que te dan credencial. No sé si me hago entender. Cuando tú le pides perdón a alguien con fe, sabiendo lo que eso implica. ¿Qué te quita credencial? Seguir enyucado con la gente, seguir haciendo cosas indebidas cuando sabes que está mal. Eso te quita credenciales. Ahora, ¿cuál es la idea? Ganar credenciales, que ya las tienes porque ya Cristo te sentó en lugares celestiales. Ahora tú tienes que echar mano de esa credencial. Y eso lo hace a diario. A veces le digo cosas a mi esposa, bueno, ¿qué tal? Con molestia. Oye, esposa, perdóname por haberte hablado así. Entonces, adquiero autoridad. No sé si me hago entender. O sea, lo que te da autoridad es limpiar tu corazón. Lo que te da autoridad es vivir una vida cristiana de a de veras. ¿Ves? Por ejemplo, ahorita, el fin de semana se los hablaba. El diezmo. No entregaron el diezmo. O sea, ¿qué autoridad tú puedes tener si tú eres una persona que le fallas a Dios fácilmente? ¿Ves? No, porque es que estábamos en mi van. Bueno, tú apartas tu diezmo, se lo entregas a tu pastor y la ofrenda la entregas en mi van. O sea, pero ¿qué veo yo que hay? Desconocimiento. ¿Ves? Poco temor de Dios. Y ya habíamos solucionado estas cosas, ya habíamos avanzado en la ofrenda y el diezmo, pero volvimos a retroceder porque no entendemos. Eso es falta de entendimiento. Cuando yo no le entrego el diezmo a mi pastor, yo tengo una falta de entendimiento. Y yo sé que es así.
Por eso yo llevo una contabilidad y esa contabilidad, oye, hermano, es a prueba de todo. ¿Ves? Porque yo saco el 10% de lo que a mí me entra y lo entrego. ¿Por qué? Porque sé que es una manera de honrar, pero también sé que eso me da autoridad. No sé si me hago entender. Hay gente que juegan con esto y pierden la autoridad. ¿Ves? Entonces, cuando tú maduras en el Señor, te vuelves inteligente. ¿Para qué? Para pedir perdón cuando tienes que pedir perdón. Para arrepentirte cuando tienes que arrepentirte. Para entregar lo que tienes que entregar cuando lo tienes que entregar. O sea, las credenciales, por eso digo, es tu estilo de vida. ¿Ves? Necesitas poner tu mirada en tu estilo de vida, en tu corazón, que es el que va a gobernar, el que te va a permitir ejecutar las credenciales. Amén, hermano. Amén. Amén. Entonces, una persona que haya recibido esta palabra va a tener temor de Dios en cómo va a actuar, porque eso te quita credenciales, te las invalida. Amén. Los bendigo, amado. Amén, mi pastor. Amén. Por